gusto de compartir mesa con la doctora Carla Escorza, eh, con el doctor Manuel Correa, quienes van a presentar a nuestra invitada de hoy. Bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, hoy tenemos una sesión de lujo, como todas nuestras sesiones, por supuesto. Les voy a presentar a la doctora Sara Ivonne Contreras. La doctora Sara es anestesióloga, egresada del Hospital General de México, también es anestesióloga cardiovascular, formada en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ha dado múltiples conferencias, seguramente muchos de ustedes ya la conocen, ya la han visto en foros nacionales e internacionales. Es candidata a maestra en educación y bueno, sin duda alguna estamos con una extraordinaria ponente. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra sesión. Buenas tardes, noches. Voy a empezar agradeciendo a la doctora Carla, al doctor Manuel y a la doctora Gilda su amable invitación a participar con este tema. Vamos a hablar de disfunción ventricular intraoperatoria en el trasplante renal. Es un tema un poco difícil de abordar, quiero decirlo ahora y lo vamos a repetir un poco a lo largo de la plática. Es muy común que a los pacientes cardiovasculares se les excluya de protocolos renales y a los pacientes renales se les excluya de protocolos cardiovasculares. A veces es difícil encontrar un manejo farmacológico adecuado para un paciente que conjunta las dos situaciones. No debería de ser así, así que voy a estar hablando mucho de eso durante la ponencia. Gracias también a todos los presentes. Siempre es importante el interés en la educación médica continua y en este esfuerzo de mantener la educación y las puertas abiertas durante todo este periodo tan difícil que ha sido. Yo sé que para la mayoría aquí no tengo que mencionar que la enfermedad renal terminal es el estadio final, que el filtrado glomerular está en la definición, cuando es menor a 15 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, entonces nos encontramos ante el estadio final, y que la terapia de sustitución favorita o más aceptada en estos momentos, pues es la terapia, el trasplante renal. La enfermedad renal va a tener un impacto directo en la esperanza de vida de los pacientes. Un paciente de 20 años, actualmente sano, tiene en promedio una esperanza de vida de 60 años más. Un paciente que es trasplantado renal con un injerto exitoso tiene una esperanza de vida en promedio de 40 años más. Esos 20 años hacen una gran diferencia. Y los pacientes que no logran el trasplante renal tienen una esperanza de vida de 20 años más. Los que van a terapia de sustitución adecuada, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. El por qué, a pesar de tener injertos exitosos, la diferencia de esperanza de vida sigue siendo de 20 años, ha sido ampliamente discutida. Gran parte contribuye a la incidencia de enfermedad cardíaca. Un paciente que inicia hemodiálisis tiene entre 10 y 20% más posibilidades de desarrollar una cardiopatía. Después de trasplante exitoso, mantiene una alta posibilidad de 3.5 veces más o menos con respecto a la población general. Y hay que decirlo, la muerte es la principal causa de pérdida de injertos renales exitosos y la principal causa de muerte después de injerto renal exitoso es cardiovascular. ¿Hay factores de riesgo comunes a las dos enfermedades? Sí, a la enfermedad renal y a la falla cardíaca. Al iniciar terapia de sustitución renal, alrededor de un 36% de pacientes ya tendrán daño cardíaco establecido y después de 3 años de terapia de sustitución hemodiálisis, que es en la que aumenta un poquito más la incidencia, van a ser hasta el 50% esta posibilidad. ¿Qué factores pueden agravar el avance de cualquiera de las dos enfermedades? La disfunción sistólica, la diabetes, la edad avanzada y la enfermedad coronaria. Mucho se ha hablado ya de la interacción
No es ajeno para nadie la dependencia del flujo vascular y a la vez la función renal para la correcta función cardíaca. Un paciente que llega al estadio terminal de enfermedad renal va a empezar a tener alteraciones del metabolismo que todos conocemos, de los lípidos, de la glucosa, de electrolitos. Principalmente nos van a empezar a preocupar el calcio y el fosfato. Van a tener mucho que ver en la enfermedad cardíaca y vascular y valvular cardíaca, las alteraciones del sistema renina-angiotensina y aldosterona, que van a favorecer la hipertensión y la remodelación vascular y la progresión de falla cardíaca preexistente o el desencadenante de una enfermedad cardíaca. Es por eso que los pacientes que llegan al estadio final de enfermedad renal tienen tantas posibilidades de desarrollar enfermedad coronaria, falla cardíaca, tener un evento vascular cerebral o de tener múltiples enfermedades en arterias periféricas. ¿Hay factores de mal pronóstico cuando los pacientes han sido seleccionados para trasplante renal? Sí, que hoy en día con muchos de los avances tecnológicos y de cuidados intensivos ya no son completamente contraindicaciones de ir al trasplante, como la enfermedad coronaria, la cardiomiopatía con insuficiencia cardíaca. Actualmente, de hecho, se considera que la mayoría de los pacientes mejoran su situación de cardiomiopatía y de insuficiencia, la enfermedad valvular severa y las arritmias significativas. Deseable es manejarlas antes, contraindicaciones absolutas ya no son. Otros factores de riesgo cardíaco que se van a estar directamente implicados en un trasplante es el tiempo que el paciente estuvo en lista de espera con terapia de sustitución, el retraso en las funciones del injerto, el rechazo agudo de las situaciones de inflamación crónica, ya sea por enfermedades autoinmunes o por situaciones de obesidad y las situaciones de inmunosupresión. El que haya una interacción clínica y patológica en enfermedad renal y cardíaca no es ajena para nadie. Este es un esquema circular que nos muestra que además de compartir factores de riesgo, van a interactuar una con la otra. El hecho de que haya daño renal va a favorecer hiperlipidemia, hiperparatiroidismo y alteraciones de electrolitos, y el hecho de que haya una enfermedad nativa cardíaca o isquémica cardíaca que va a tener alteraciones en la perfusión orgánica en general, va a poder conducir a un daño renal y se hace este círculo de interacción clínico-patológica. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Entonces, esta parte la copié tal cual, me pareció importante que no la fuera a decir en un desorden, que independientemente de la función cardiovascular preoperatoria, la mayor morbilidad perioperatoria y la mayor mortalidad durante trasplante o posterior a trasplante renal son principalmente de origen cardiovascular y son actualmente la primera razón de pérdida de un injerto renal exitoso. Entonces, en la valoración preanestésica y pretrasplante, voy a tratar de abreviarlo un poco y no mencionar todo lo que hacemos en la valoración preanestésica, pero que sí es importante decir, los pacientes en lista de espera deben ir a tomarse un electrocardiograma de 12 derivaciones al menos una vez al año, hacer un diagnóstico y un abordaje oportuno de arritmias si se presentan, y un control agresivo de la frecuencia cardíaca es importante, mejora su pronóstico. La prueba de estrés no invasivo actualmente se acepta que cada 2 años cuando no hay cambios significativos. El ecocardiograma de reposo se debería iniciar con peso seco después de la primera hemodiálisis de los pacientes. Y de ahí en fuera hacer el seguimiento para identificar, cualquier causa reversible de disminución de la fracción de eyección. Este tipo de cardiopatía relacionada a falla renal tiende a ser, al menos en sus primeras fases, de fracción de eyección conservada, e inicialmente es sistólica, por lo que si hay alguna alteración, algún descenso de esa fracción de eyección, debe ser estudiada y abordada. Sobre todo si está relacionada, aquí abajo lo pongo, con enfermedad valvular. La enfermedad de la mitral y la enfermedad de estenosis aórtica son esencialmente preocupantes en este tipo de pacientes. Van a comprometer el gasto cardíaco, la función de algún injerto y también aumentan el riesgo cada vez que el paciente va a hemodiálisis de que sufra un evento adverso. Es importante que con respecto al eco basal se compare la progresión de estas enfermedades de estenosis aórtica o mitral, porque como ya lo dije, va a haber alteraciones del metabolismo de fosfato y de calcio,
y por lo tanto estas enfermedades se pueden tornar en rápidamente progresivas. Entonces, cuando un paciente tiene un eco basal con una estenosis leve y un año después tiene una estenosis moderada, se debe considerar a la enfermedad rápidamente progresiva y considerar el cambio valvular previo a ir al trasplante renal. El diagnóstico de hipertensión pulmonar lo tenemos siempre muy en cuenta cuando vamos por un trasplante hepático. No está tan abordado en trasplante renal. Debería, porque deberíamos abordar una causa si es que se detecta. Entonces, el primer filtro debería ser con ecocardiograma, y si hubiera alguna situación de sospecha de hipertensión pulmonar por ecocardiograma, entonces los pacientes tendrían que ir a el cateterismo derecho para estadificar e iniciar manejo si se requiere de su hipertensión pulmonar. Los biomarcadores son importantes. Sabemos que péptidos y troponinas pueden estar elevados en pacientes con falla renal. Es importante conocer las basales de los pacientes previo a trasplante, porque aún así se considera que pueden ser pronósticas. En esta valoración donde todos sabemos que hay que firmar el consentimiento informado, explicar, resolver las dudas, voy a ir directo a la parte de los fármacos. Si el paciente está con beta bloqueador por el difícil control de hipertensión arterial que suelen tener, hay que mantenerlo. Diferentes son los casos del IECA, el ARA, sería deseable poder suspenderlo, sobre todo por las interacciones anestésicas que van a tener y que pueden estar generando hipotensión transoperatoria. En algunas guías van a encontrar que se evalúa el uso de aspirina, se discuta. En la mayoría ya se menciona que si el paciente tiene factores de riesgo coronario y por eso tiene indicación de aspirina, esta se debe de mantener durante el trasplante. El continuar estatinas, que además su función es un poco más difícil de predecir en estos pacientes. Si hay factores de riesgo coronario, se mantienen, incluso después de la cirugía. Y hablando del control estricto de la glucemia, que suele ser difícil en los pacientes cuyas diabetes progresaron a falla renal, encontré este estudio en el que se hace pues un retrospectivo de 12,304 pacientes que se dividieron en dos grupos. Los que 3 meses previos habían logrado el control de su hemoglobina glucosilada y estaba en menos de 6,5%, y en el otro grupo los que no habían logrado el control. ¿Qué se evaluó? La mortalidad postoperatoria. Sí se trató de correlacionar a troponinas, sobre todo porque en este estudio se trata de hacer un esfuerzo de encajar a los pacientes dentro de otro tipo de miocardiopatías. Entonces, encontraron que más importante que la hemoglobina glucosilada o que el control transoperatorio era que previo a la inducción los pacientes ya tuvieran un control riguroso de la glucemia intravenosa, y plantearon que el objetivo previo a la inducción de la anestesia es de 141 miligramos de decilitro de glucemia en ayuno y 174 en glucosa al azar. Yo esperaría preferentemente que sus pacientes entren en ayuno para que no tengan otro tipo de complicaciones. En la valoración preanestésica se hace un plan de monitoreo, y en la mayoría de diapositivas para adelante dice plan de monitoreo, pero aquí me voy a ir metiendo al transoperatorio. Además del monitoreo estandarizado que todos conocemos que debe haber en todas las cirugías, anteriormente se hablaba mucho del objetivo de mantener la presión venosa central, que finalmente no deja de ser una medición estática. Funcionó un tiempo, creo que todavía en muchos congresos y en lugares la gente está dispuesta a pelear por la importancia de la presión venosa central. No la desechemos, si ustedes la tienen, pues mídanla, pero ya no va a ser el estándar de reanimación o de manejo de líquidos de los pacientes. También se había utilizado mucho el contenido de oxígeno y de CO2 arterial y venoso, los talleres gasométricos famosos, para resolver las volemias de los pacientes. ¿Y por qué nos interesaría tanto estudiar las volemias de los pacientes que van a trasplante renal? Porque la principal causa de falla cardíaca transoperatoria durante trasplante renal es el mal manejo del volumen intravascular. Tan malo es en estos pacientes restringirlos por completo de volumen como estar por arriba del volumen que requieren los pacientes. No lo van a manejar muy bien, no lo van a manejar de ninguna forma previo a que el injerto entre en funciones. Entonces,
es importante ser muy cuidadosos en la titulación del volumen y que el mal manejo de líquidos no sea el desencadenante de una complicación. Actualmente, el monitoreo transoperatorio en estos pacientes y el de seguimiento trata de alcanzar el objetivo de euvolemia, que va a estar definida por el momento en el que el volumen intravascular es el adecuado para mantener un gasto cardíaco apropiado y que genere el oxígeno y que mantenga los requerimientos de los tejidos. Un paciente que se considera respondedor a volumen va a tener o se va a encontrar en un estado en el que a mayor volumen se cumple la ley de Frank-Starling y a mayor volumen vamos a tener una mejor respuesta sistólica ventricular. La sobrecarga de volumen se considera un estado en el que un manejo excesivo de líquidos y de fluidos rebasa los sistemas vasculares y entonces tenemos una sobreregulación. Y en los estados de hipovolemia, bueno, tenemos un volumen circulatorio que no va a ser efectivo para mantener una eficiente entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Entonces, en el monitoreo, desde que lo planeamos, lo colocamos y vamos a la cirugía, hay que considerar que no necesariamente la presión es flujo. Hay muchos estudios también donde solamente buscábamos un objetivo de presión arterial para el trasplante renal. Y entonces, dependiendo de los que busquen de la fecha del país del autor, van a encontrar que tampoco en eso logramos ponernos de acuerdo. Hay estudios donde son permisivos hasta 130 milímetros de mercurio de media. Hay estudios donde encontraron que menos de 80 milímetros de mercurio malo. Hay algunos que se propusieron de objetivo más de 95 milímetros de mercurio de media. Y acá finalmente lo que perseguimos al dirigir una reanimación o la administración de volumen debe de no ser tanto un número, al menos tanto en la presión arterial, sino tratar de individualizar a nuestros pacientes para que se mantengan los consumos adecuados. Entonces, las presiones estáticas correlacionaban pobremente al volumen. Y aquí voy a aprovechar para decir que cuando empezamos a pelearnos que por si la PVC y la presión y pues mucha gente abordó a estos pacientes no mal, cuando se es experto no está mal, con catéter de la arteria pulmonar, muy invasivo. Y probablemente la presión capilar pulmonar tampoco haya sido tan buena consejera del manejo del volumen. Aquí, esta frase me gustó, la reanimación o la administración de volumen no es solo un objetivo numérico, porque entonces volvemos a lo mismo, vamos por parámetros estáticos en un paciente que está siendo dinámico. Vamos a hablar a muchos de mis compañeros cardios, tal vez no les guste tanto lo que voy a decir. Si ustedes tienen un experto, si ustedes tienen la consola en sus hospitales, entre más se use, pues menos operador dependiente va a ser, todos vamos adquiriendo. Tiene la ventaja de que mide la función de los dos ventrículos y el gas. En los pacientes que se han monitorizado con ecotransesofágico hay una mucho menor incidencia de sobrecarga, tenemos que decirlo, sigue siendo el gold standard contra el que compramos al resto de nuestros monitores de gasto cardíaco después del... tiene un poco la desventaja de que es discontinuo, no podemos estarlo midiendo en ese momento, sino que incluso cuando se van a hacer gastos cardíacos por eco, pues tenemos que hacer mediciones cada cierto. Es costoso, no en todos los hospitales, aunque tengan programa de trasplante renal, tienen una consola de eco, y además, pues importante, es operador dependiente. Lo voy a volver a decir antes de que alguien se enoje, si lo tienen, utilícenlo, es bueno, es el estándar de oro, pero ya tenemos unos monitores un poco más dinámicos que nos pueden ayudar un poco más a manejar a los pacientes durante el trasplante renal. No sé si lo debí decir al inicio de la plática, pero no hay conflicto de interés en esta sesión. Nadie me va a pagar nada por decir las marcas de sus monitores. Pero bueno, durante el manejo de líquidos en trasplante renal sería ideal utilizar parámetros más dinámicos que nos indiquen la respuesta volumétrica de los pacientes. Ejemplos de estos parámetros son la variación de la presión de pulso, la variación de la presión sistólica y la variación del volumen de eyección. Como no se hace una sola medición y esperamos a ver
distribuye, cómo compensa, hacemos otra cosa, sino que la mayoría, pues tenemos una línea arterial y se basan en estas mediciones de contorno de la curva. Tenemos las respuestas de los pacientes pues en un poco más de tiempo real, todos los que están acá mencionados, FlowTrack, LeadCo, Pico, si es que estamos Care, el PulsioFlex, tienen pues esa ventaja de que son un poco más dinámicos y aunque no sean tal vez tan exactos como el eco transesofágico, nos permiten hacer una muy buena división con muy buenos niveles de evidencia de cómo están respondiendo los pacientes al manejo de volumen. Lo voy a volver a decir, un mal manejo de volumen es el principal desencadenante de falla cardíaca transoperatoria. Entonces, de aquí la importancia de detenerme mucho en esta parte del monitoreo. La parte que nosotros buscamos, esta es la curva teórica de Frank Starling. Lo que nosotros estamos buscando es llegar a la parte dependiente máxima de la curva, que es donde el paciente ya no va a responder a volumen y dejarlo ahí, en ese momento donde su volemia es ideal y podemos obtener, digamos que la respuesta ideal al trasplante y esperar el mejor pronóstico, tanto cardíaco como renal. Entonces, en esta valoración y donde ya saltamos poco a poco dentro del monitoreo y empezamos a tener alguna situación, algún problema, en este sentido no quiero que se queden con una idea punitiva de se descompensó el paciente, pero lo dejaste súper mal de líquidos. Muchas veces a pesar del monitoreo y demás, los pacientes pueden responder de formas que no esperamos. Podemos haber sido muy cautos, muy cautelosos, haber tenido el monitoreo adecuado, y de repente el paciente empieza a tener datos de sobrecarga o de choque. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a pensar en nuestros pacientes que está haciendo una falla ventricular? Aquí principalmente sistólica o diastólica del VI, porque los objetivos hemodinámicos y los marcadores bioquímicos objetivos no los estamos alcanzando. Entonces vamos a empezar a pensar en nuestro paciente de alto riesgo, que tiene los factores que mencioné, algún antecedente, la enfermedad coronaria, lipemias que no se controlaron, glucemias que no se controlaron, empieza a presentar inestabilidad hemodinámica, arritmias, frecuencias cardíacas muy bajas o muy altas, una saturación arterial de oxígeno de menos de 90%, que responde pobremente al aumento de FiO2, una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio, que también está respondiendo pobremente, y parámetros dinámicos que dejan de responder. Alcanzamos el volumen sistólico según nuestro monitoreo y ya no podemos mejorarlo más y el paciente puede empezar a presentar acidemia. Entonces, lo que debemos de empezar a hacer es caracterizar el perfil clínico del paciente que tenemos. Y el perfil clínico, como ustedes saben, se caracteriza con dos preguntas principales. ¿Hay o no signos de congestión y hay o no signos de pobre perfusión? Si hay signos de congestión, como ingurgitación yugular, como edema, todos los que conocemos ortopneas, aumento de las secreciones de saturación que se debe a problemas respiratorios, aumento de las presiones de la vía aérea, todos los que ustedes conocen que indican congestión de líquidos, el paciente entra en el grupo de los pacientes húmedos. Y si además tiene signos de hipoperfusión, entonces lo consideramos que está húmedo y frío. Si empieza a tener datos de sobrecarga, pero no tiene datos de hipoperfusión periférica, entonces se considera un paciente húmedo y tibio. Y ahorita voy a hablar del manejo y de la forma en la que vamos a abordar cada perfil que vamos encontrando. Cuando el paciente no tiene datos de congestión y se encuentra sin datos de hipoperfusión periférica, se considera seco y tibio. Y cuando el paciente está sin signos de congestión, pero con signos de hipoperfusión, se considera seco y frío. Esto seguramente lo han visto mucho en los cuadrantes famosos. Entonces vamos a hablar del paciente que está húmedo y tibio. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos datos de congestión, pero no de hipoperfusión periférica. En estos pacientes muchas veces vamos a ver que nos está costando alcanzar los objetivos de presión arterial. Nuestro paciente se mantiene hipertenso todo el transoperatorio y entonces lo clasificamos como de tipo vascular. Cuando no es así, cuando el paciente no está hipertenso, lo calificamos de tipo cardíaco y entonces el problema es el líquido acumulado. En uno está mal distribuido, en uno está acumulado.
Entonces, en el paciente que está húmedo y frío y consideramos que es de tipo vascular, vamos a empezar a abordarlo con vasodilatadores. Esa va a ser la primera opción. Lo de los diuréticos está así con 2 asteriscos y yo quería ponerlo con más, porque evidentemente en este considere es mucho al momento quirúrgico. No quisiera que empezáramos a forzar los injertos y si no, si estamos en una etapa muy temprana de la cirugía, se pueden considerar los diuréticos no esperando que aumente la uresis o la excreción de algún electrolito o la retención, pero sí un poco para que mejore la distribución del líquido, vuelva al compartimento vascular. Y en el tipo cardíaco, lo mismo del diurético, sí hay que considerar el ultrafiltrado, un poquito más adelante voy a hablar de eso, y también podríamos considerar el vasodilatador cuando la presión arterial es normal, para tratar de disminuir la poscarga con la que está trabajando el ventrículo izquierdo y ayudarlo a mover ese volumen. El paciente que está húmedo pero frío, es decir, tiene datos de sobrecarga y datos de hipoperfusión, vamos a volver a dividirlo en 2 grupos, los que mantienen la presión arterial sistólica y los que no. Vamos a darle un mínimo a la sistólica de 90 milímetros de mercurio. Los que no alcanzan este objetivo, lo primero en lo que debemos pensar es inotrópico. Inotrópico es igual a monitoreo invasivo, no altamente invasivo, línea arterial, catéter central. Aquí vamos a empezar a considerar el vasopresor para mantener la presión arterial y el diurético igual con signos, considerar que es más para tratar de forzar la distribución que porque vayamos a eliminar volumen de esa manera, no al menos en este paciente. Y cuando la presión arterial sistólica se mantiene, hay que considerar el vasodilatador, el diurético otra vez, con las mismas consideraciones, y empezar a pensar en el inotrópico. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Entonces, el paciente que está seco y tibio, pues es el paciente que queremos tener. De preferencia, no hay que hacer en este momento maniobras, no hay que iniciar el inotrópico, no es necesario iniciar ninguna situación. En el caso de que su presión arterial oscilara o alguna situación, habría que pensar también en el ajuste de la hipnosis y de la analgesia. Y por último, el paciente que está seco y frío es, creo yo, el más fácil de abordar. Está hipoperfundido e hipovolémico, es el que nos va a responder seguramente a la reanimación hídrica. Y si no fuera así, el considere inotrópico está en segundo lugar. Para haber iniciado el inotrópico es porque estamos seguros de que esa parte del volumen que hacía falta ya fue recuperada. Entonces, la Sociedad Europea de Cardiología tiene algunas recomendaciones para estos pacientes, con niveles de evidencia no tan altos como nos podría gustar, con niveles de recomendación tampoco tan altos como nos podría gustar. Sí se recomienda el uso de vasodilatadores, sobre todo porque mejoran las situaciones de congestión. El uso de inotrópicos, voy a bajar tantito y regreso con este cuadrito. El uso de inotrópicos sí está comprobado que mejora el gasto y la perfusión periférica, evidentemente va a ser de ayuda. Siempre va a haber un poco de pleito cuando iniciarlo y si va a lo vamos a reservar a pacientes muy graves o si vamos a iniciarlo antes y a lo mejor esto contribuye a un mal pronóstico de los pacientes. Ahora todavía está este tema en discusión. Pero bueno, sí lo podemos utilizar, claro que sí, y lo debemos utilizar en pacientes que se encuentran hipotensos, hipoperfundidos. La consideración principal es que deben ser de preferencia administrados por un experto, cuidadosamente titulados, bien monitorizados los pacientes, es decir, yo no voy a iniciar un inotrópico si no tengo mínimo la presión arterial invasiva bien monitorizada. El uso de de vasopresores, sí está recomendado. Norepinefrina sería el favorito. Hay estudios en estos pacientes, comparando adrenalina, dopamina, vasopresina incluso, en el que los otros sí tienen una estadística de mortalidad y de morbilidad más alta. De preferencia no deberíamos de utilizarlos. La norepinefrina en choque cardiogénico sí mejora la perfusión periférica, sobre todo en combinación con inotrópicos. Con un excelente nivel de recomendación, el mejor, el monitoreo invasivo de la presión arterial para estos pacientes y además sí se recomienda un control de la frecuencia cardíaca y las arritmias. La opción de antiarrítmicos, sobre todo de taquiarritmias,
como la FA de respuesta ventricular rápida sería la más frecuente y de las que más nos preocuparían en estos pacientes, es el uso de beta bloqueadores como primera opción. Y de ahí sí se puede considerar miodarona. Este es uno de esos pacientes donde no es la primera opción, tampoco está prohibida, no quiero que lo tomen así, pero la primera línea sería el beta bloqueador. Acá tenemos los vasodilatadores intravenosos, que como ya vimos son la primera línea de tratamiento en la mayoría de los pacientes que mencioné. No voy a detenerme tanto a leerles las dosis, pero sí voy a invitarlos a mirar la columna de los efectos adversos, en la que la mayoría son hipotensión. De ahí la importancia a que se titulen con calma, se diluyan y se administren lentamente para encontrar la dosis en la que el paciente redistribuye su volumen, mejora su poscarga, mejora el gasto del ventrículo izquierdo. No tenemos al paciente hipotenso y le aseguramos un buen pronóstico al injerto renal. Preferentemente, pues debemos administrarlo en líneas centrales. Y eso, tratar de evitar que nos vamos a ir al otro extremo, que ahora nuestro paciente va a tener problemas con el gasto cardíaco, pero por hipotensión. En la lista de inotrópicos, la Sociedad Europea los maneja a todos, los menciona a todos. Sí nos dice que en estos pacientes, si se sospecha que esta caída del gasto cardíaco, que estos problemas de descompensación están asociados al beta bloqueador, el inotrópico primero de elección sería el levosimendan. Ninguno de los demás está prohibido o alguna situación. Estoy planteando desde que si sospecha que es el beta bloqueador, use levosimendan. De ahí en fuera, podemos ir valorando a los pacientes. Naturalmente, pues levosimendan seguiría siendo la alternativa en pacientes con muy alto riesgo coronario, incluso que tuvieran ya el antecedente de enfermedad isquémica. Si no fuera así, siempre podemos considerar dobutamina, sobre todo para estos problemas de distribución del volumen. Voy a pensar, y no, lo voy a decir con mucha seguridad, a sus pacientes les va a ir bien. ¿Y qué vamos a hacer una vez que el paciente ya fue trasplantado? Lo estamos manejando con el inotrópico, con el vasodilatador, mejoran sus parámetros, vemos que mejoró su volumen sistólico, que la variabilidad de presión del pulso está estable. Vamos a mantener esa vigilancia post-trasplante, hemodinámica y de perfusión orgánica. Vamos a tratar de limitar el daño cardíaco y el del injerto que acaba de recibir el paciente. Es importante en terapia intensiva el inicio de la profilaxis del tromboembolismo. Hacer el esfuerzo de minimizar la estancia de los pacientes en terapia intensiva, tratar de ser un poco menos invasivos de lo que éramos antes, sin que eso signifique descuidar el monitoreo o el seguimiento de los pacientes. Y además, todos los que nos involucramos en este proceso de manejar a los trasplante renal, es cuál va a ser el plan de seguimiento multidisciplinario. Es decir, si todo nos sale bien, el injerto va a entrar en funciones y vamos a poder titular el inotrópico hacia abajo, vamos a poder retirar el vasodilatador de los pacientes. Evidentemente esto se va a ir haciendo con calma. Y tenemos que ver a ese paciente quién le va a dar el seguimiento. Idealmente, pues tendríamos que encontrar un cardiólogo que tuviera experiencia con el manejo de pacientes post-transplantados o un equipo de nefrología que tuviera experiencia con pacientes cardiópatas. Aquí puede estar el equipo de medicina interna de terapia intensiva. A los pacientes y a sus familiares se les debe de informar muy bien cuáles van a ser los datos de alarma, por qué razones deberían acudir a un servicio de urgencias, por cuáles no, cuál sería ese protocolo de admisión a unidad de cuidados intensivos si se descompensara esa enfermedad cardíaca o si tuviéramos alguna situación con el injerto y bajo qué criterios se rehospitaliza a los pacientes. Y voy a hacer una pequeña mención del sistema de ultrafiltración que se utiliza cuando la sobrecarga de volumen es refractaria.
tiene sus indicaciones y transoperatoriamente tenemos casos de hipercalemia severa, de acidemia severa, o donde la urea está por arriba de 150 miligramos o la creatinina por arriba de 3.4 miligramos por decilitro. El pronóstico cardíaco post-trasplante, como lo dije al iniciar esta charla, es común que los pacientes post-transplantados sean excluidos de protocolos cardiovasculares y que los pacientes cardiovasculares sean excluidos de protocolos renales. El por qué nuestros pacientes siguen teniendo este déficit en la esperanza de vida, en la que van a recuperar de un 70 a un 75% después de su trasplante de esperanza de vida. Incluso, como ya dije, muchas situaciones que antes se consideraban prohibitivas ya no lo son. El por qué de todas maneras, y aunque observamos que la mayoría va a mejorar su función sistólica y diastólica y que muchos cambios cardíacos que habían sido asociados a la enfermedad renal van a tener una discreta reversión, algunos muy buenas reversiones, sobre todo en pacientes jóvenes y que tuvieron terapias de sustitución cortas. ¿Por qué se sigue sin recuperar esta esperanza de vida? Es principalmente por causas cardíacas que estamos desatendiendo, porque esto va a ser independiente de las funciones del injerto. Va a haber injertos renales que estén funcionando muy bien, otros que no tanto, y de todas maneras la morbimortalidad va a ser más cardiovascular. Hay pocos estudios prospectivos a largo plazo, y esto sigue siendo por esa frecuente exclusión de protocolos cardiovasculares. Es por eso que cuando hablé de los fármacos y cuando hablé del seguimiento, usé tanto la palabra considere y me detuve a revisar los niveles de evidencia que tenemos. Para que estos pacientes realmente tengan un mejor pronóstico y sepamos lo que está pasando con ellos, hay que seguirlos a largo plazo, hay que involucrarlos en manejo. Recuerden ustedes que los factores de riesgo cardiovascular van a permanecer en el paciente aún trasplantado. Incluso nuevos factores de riesgo cardiovascular se van a agregar después del trasplante renal. El paciente post-trasplantado renal tiende a ganar peso, mantiene la dislipidemia, tiene un nuevo tipo de diabetes. Si no empezamos a hacer el seguimiento de estos pacientes, vamos a seguir sin tener una intervención un poco más definitiva para indicar en casos de falla cardíaca, de falla ventricular durante el transoperatorio. No sé si fui demasiado breve, eso sería todo. Dejo mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter. Verán que no publico tantas cosas en Twitter, pero casi siempre respondo los mensajes que me mandan. Si tienen duda con algún artículo, con alguna guía, con mucho gusto se los mando. Con mucho gusto platicamos de cómo podríamos hacer el seguimiento de estos pacientes, porque, insisto, la literatura no es tan clara, no tenemos tanta prospección, y no lo vamos a lograr si seguimos excluyendo a los pacientes de estudios. Muchas gracias, doctora. Pues sin duda fue una sesión extraordinaria. Probablemente, sí, no, la verdad es que no estuvo para nada corta, estuvo bastante bien, muy alcanzada. Está recibiendo una cantidad impresionante de felicitaciones y bueno, también estamos muy contentos porque nos están acompañando de muchas regiones de Latinoamérica y bueno, ese es uno de los objetivos que se buscan con estas sesiones: Uruguay, Paraguay, Perú y bueno, de muchos sitios. A ver, déjame ver bueno, el doctor Diego Escarramán nos pregunta: ¿qué opina de los índices dinámicos no invasivos, PBI, PI? Supongo que es... Si los tiene, doctor, utilícelos. Al inicio creo que todos fuimos un poco, ¿cuál es la palabra? Considerar que van a ser útiles para guiar la administración de líquidos de los pacientes, sus respuestas a volumen y sus respuestas al uso de algún inotrópico o vasodilatador intravenoso también.
Sí, justo también pregunta sobre el uso del ultrasonido, no como ecocardiograma transesofágico, sino para índices de colapsabilidad o distensibilidad en estos pacientes. Bien para la búsqueda de situaciones de sobrecarga, para la evaluación famosa de las pleuras de las cavas, sí, claro que sí, adelante. Doctor, aquí dice, cuando se cuenta con un paciente con cardiopatía grave y se decide realizar un trasplante renal, idealmente se debe ingresar con catéter de Swan-Ganz. Pregunta el doctor Francisco. Ahí va a depender del tipo de cardiopatía y justamente como él dice de la gravedad. Si estamos hablando de un paciente que es, por ejemplo, tiene enfermedad coronaria documentada, ese paciente hay que valorarlo bien y ver si va a ser más benéfico para él ir a la revascularización previa al trasplante. Si la enfermedad valvular tiene rápida progresión, también evaluar si se va a beneficiar antes del cambio valvular que del trasplante renal. En casos de enfermedad cardíaca severa, podríamos considerar esperar y darle el manejo que todavía menciona la guía europea, aunque es viejita, de priorizar la revascularización del cambio valvular por sobre el trasplante. Hay otra pregunta, Carla, dice, doctora, a su juicio, doctora Saribón, doctora, a su juicio, ¿qué línea de investigación pudiéramos seguir en estos pacientes? Vi que hay poca investigación prospectiva. La doctora Alicia Castillo. Bueno, por ejemplo, sabemos que los pacientes diabéticos tienen un alto riesgo de hacer enfermedad renal y de llegar a su estadio final. Y sabemos que la etiología de los pacientes que se hacen diabéticos después de trasplante renal es diferente y no se están utilizando los mismos fármacos para manejo de diabetes porque se excluye a los pacientes. No se busca ni siquiera el mismo objetivo al tratar dislipidemia. Tampoco el único fármaco del que quizá no se excluye a nadie es el beta bloqueador y por eso tiene esa evidencia actualmente tan sólida, pero en estos protocolos farmacológicos y de seguimiento no existen estos pacientes. Doctora, buenas tardes. El uso de TIVA y anestesia general en el alcance de las metas hemodinámicas, ¿qué experiencia o qué nos podría comentar? ¿Alguna diferencia? En muchas situaciones o se habla mucho del cambio de benzodiazepina y opioide como benéficos. Propofol siempre tendrá un poco a discusión el ir en pacientes con cardiopatías. Yo creo que ahí tendríamos que valorar el eco y realmente el beneficio. De lo contrario, yo preferiría ir por balanceado. Doctora Sara, en el caso que tengamos un paciente con una HP moderada severa y en el transoperatorio hiciera una crisis de hipertensión pulmonar, ¿cuál sería su algoritmo de manejo? El manejo de la crisis de hipertensión pulmonar es que no llegue al paro ese paciente. Si su paciente entra en crisis, el manejo de la crisis es prioritario. Es una pregunta importante. El paciente que tenía factores de riesgo, teníamos documentado algún grado de hipertensión pulmonar y lo encontramos transoperatoriamente con desaturación persistente, hipotensión persistente, pobre respuesta al vasopresor inotrópico, debemos pensar en crisis y debemos iniciar el inodilatador. En este caso, pues la recomendación sería ir con milrinona, pero priorizar la crisis o básicamente nos vamos a quedar sin injerto y sin paciente. Doctora Mara, levantó la mano, Carlos. Sí, muchísimas gracias. Excelente presentación y yo creo que pues es un tema importantísimo porque nuestros pacientes mueren de problemas cardíacos, ¿no? Esa es, digamos, una de las principales causas de muerte, tanto los pediátricos como los adultos. Hay algunos protocolos de trasplante pediátrico que utilizan de rutina la aplicación de manitol antes del despinzamiento. ¿Qué opina al respecto? Tendríamos que ir también con el monitoreo. Un problema que veo justamente de que hablamos de estos monitores de presiones variables y dinámicas es que muchos no están validados para pacientes pediátricos. Entonces, muchas veces en los niños tenemos que ir por monitoreos clásicos, que son presión arterial invasiva solamente,
y de ahí irnos al PBI, al PPB. Aquí sí es importante decir que es casi igualmente dañino secar tanto a los pacientes, llevarlos a estos volúmenes intravasculares tan bajos, porque entonces vamos a llevar a estos pacientes al paciente seco hipoperfundido. Realmente el hecho de utilizar diuréticos previos al despinzamiento ya no tiene una evidencia tan alta, al contrario. Hace unos años pues sí se hablaba de beneficios y ahora se habla de que no hay beneficio. Entonces, dentro de la parte teórica, deberíamos de empezar a sacar el manejo de diuréticos tan alto de nuestros pacientes, al menos que de verdad tuviéramos datos de sobrecarga previos. De acuerdo, si no tenemos estudios aleatorizados o comparativos, definitivamente no los tenemos. Y el otro problema son los pacientes que llegan ya con unas fracciones que sabemos de antemano, que traen una fracción de eyección ahí en la rayita, ¿no? Incluso, pues hay a quien se les dan inotrópicos previos al trasplante como para ejercitar y se les quita y demás, ¿no? ¿Alguna recomendación en particular con estos pacientes que después comprometen la función del injerto, esta función cardíaca? O sea, casi no escuché la pregunta, ¿me la pueden repetir? Sí, ¿qué recomendación haría con estos pacientes que ya tienen una fracción de eyección? Sabemos que llegan con una fracción de eyección baja, pero digamos que lo que necesitan es el trasplante, ¿no? Naturalmente también con ellos hay que ir estableciendo nuestros protocolos de seguimiento. Cada cuánto vamos a hacer un eco de control. Ahí sí tenemos algunos estudios ya prospectivos que hablan de que va a mejorar la fracción de eyección, va a disminuir incluso la cantidad de hipertrofia del ventrículo izquierdo en la mayoría de pacientes. Pero, insisto, tenemos que hacer esta documentación de seguimiento. Es poco probable, por ejemplo, que encuentre el seguimiento o en percentilas de la población mexicana de decir, sí, bueno, tantos niños que se trasplantaron a los 5 años, los seguimos por 5 años prospectivos y encontramos que su crecimiento fue tal y el índice de talla baja fue tal y sus electrolitos se modificaron de esta forma. Realmente no contamos con esa evidencia y sería importante empezar a reunirla para dar una verdadera recomendación de cómo va a ser la vida adulta, por ejemplo, de los niños que trasplantamos. Muchas gracias. Una situación que es recurrente por las características de la cardiopatía que se desarrolla en pacientes con enfermedad renal, bueno, son dos cosas. Uno es cuando tienen hipertrofias excéntricas y la otra situación que es muy recurrente es la disfunción diastólica. ¿Qué consideraciones tendríamos que tener en pacientes con disfunción diastólica? Pues sobre todo cuando llegan a grados restrictivos en cuanto al manejo transoperatorio para evitar progresión del daño. La disfunción diastólica, de hecho, ya nos habla de una progresión de enfermedad, de que el problema sistólico progresó a diastólico. Nuevamente, y aunque parezca muy repetitivo, la titulación adecuada de los líquidos va a ser esencial con estos pacientes. Vamos a tener problemas de la relajación. Con ellos hay que cuidar mucho la incidencia de arritmias. Si tenemos un ventrículo dilatado, tratar de mantenernos en frecuencias cardíacas bajas normales. Va a mejorar el llenado de los ventrículos y por lo tanto el gasto cardíaco. El resto del abordaje es casi igual. También en estos pacientes que empiezan a hacer disfunción diastólica, adultos al menos, en estudios prospectivos hemos visto que mejora. Sí. También, bueno, otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿cuál considera que es el mejor parámetro de respuesta a volumen, teniendo en cuenta las consideraciones de BT? Bueno, yo lo entiendo como voluminosidad. ¿Del volumen sistólico? Volumen sistólico. Es que supongo que es volumen sistólico y arritmias y falla ventricular derecha en estos pacientes. Felizmente no hay un monitor dinámico hasta el momento que sea mejor que el otro o ya estaríamos súper bombardeados de publicidad. Realmente aquí hablamos de esta reanimación que es de las 5 Ts y justamente una de las Ts es el objetivo y el parámetro de medición.
es importante que se tenga un estándar, sí, pero es un poco individualizado a su centro hospitalario y a su población. Si usted se va a ir con variabilidad del pulso sistólico, entonces siempre se va a ir con la variabilidad del pulso sistólico. Si usted lo que quiere es ver si mejora o no mejora la variabilidad de la presión arterial, entonces siempre nos vamos a ir con la variabilidad de la presión arterial. Una situación que pasa mucho es que a lo mejor hoy tengo un monitor y mañana tengo otro, en el que no soy experta. Idealmente deberíamos de irnos acostumbrando a nuestros monitores, de irles teniendo esa expertise, de incluso tener las consideraciones de decir, tal vez este monitor se va a ver limitado si estoy tomando la presión arterial en la braquial o si la estoy tomando en la radial o si el paciente tiene alguna consideración así o si lo estoy abordando directamente o no invasivo en la carótida o si lo estoy invadiendo o si lo estoy tomando femoral porque es un niño. En este caso, si es habituarse a su monitor, el monitoreo que usted tenga y que domine, ese es el mejor. Doctora Sara, muchas veces tenemos pacientes pediátricos en el cual le ponen el injerto y a la hora de liberar o despinzar secuestra mucho volumen y el niño se hipotensa y de por sí ya tiene una FEBI muy limítrofe. Y a veces estamos en el bemol de poner vasopresores y perpetrar un NTA o favorecer la perfusión del injerto. ¿Qué nos recomendaría, doctor? Ok, norepinefrina ya no está tan contraindicada ni tan satanizada como antes, no le va mal al injerto. Algo bonito de norepinefrina, al menos en pacientes de alto riesgo cardíaco, es que mantiene un flujo coronario y eso nos interesa. Cierto es que después vamos a necesitar llevar la reanimación hídrica en una situación de urgencia en la que queremos mantener solamente la presión de perfusión como tal, sobre todo porque nuestro pacientito, además de protección del injerto, requiere cardioprotección y neuroprotección y protección de sus manitas, sus deditos y todos sus demás órganos. En ese momento le puede dar prioridad a iniciar norepinefrina y eso le va a dar además tiempo de llevar a cabo la reanimación hídrica que sí se tiene que hacer, pero llevarla con más calma para que no haya tanta fuga de volumen y tanto edema. Muy bien. Estoy buscando más preguntas. Bueno, había una pregunta, pero me parece que ya se contestó en cuanto a los cuidados que debe tener el paciente trasplantado para evitar el desarrollo de diabetes y qué tipo de diabetes puede desarrollar. Bueno, creo que sí se tocó un poquito el tema, aunque en cuanto a los cuidados del paciente trasplantado, pues tiene que ser un abordaje multidisciplinario sin duda alguna, porque están expuestos a fármacos que per se asocian a resistencia periférica a la insulina, incremento de la glucemia, etcétera. Y bueno, tiene que monitorizarse muy de cerca, pero bueno, ya se habló de que están es un tipo de diabetes diferente, sí. Sí, sí, entonces, que puede ser de hecho pues un verdadero reto para el equipo clínico, el manejo y el seguimiento, pero bueno, se lleva a cabo pues de forma sistemática siempre el control en los pacientes en el postoperatorio. Doctora, el uso, la recomendación en estos pacientes en el manejo de líquidos, el uso de cristaloides y soluciones organizadas, sobre todo estas últimas, pues muchas veces no está a disponibilidad en varios centros. El uso de albúmina muchas veces es más utilizado. ¿Y usted qué opinión tiene? Algo interesante, doctora, es que en estos estudios multicéntricos que comparan el manejo de volemias con contorno de pulso, por ejemplo, contra métodos invasivos o incluso contra el mismo ECOT, jamás hacen, por ejemplo, alguna selectividad en el líquido que escogen. En algunos está la comparativa de utilizar coloides y en algunos cristaloides, y como tal no se señala que ninguno de los dos sea el factor pronóstico. No es tanto el líquido, sino la manera en la que se administra. Sí, que incluso al respecto, pues justo las indicaciones para el uso de albúmina, por lo menos en trasplantes en adultos, se han limitado, sobre todo
por el costo de este insumo, de este líquido coloide. Lo que se sugiere invariablemente pues es el empleo de cristaloides de soluciones balanceadas bajas en cloro por la probabilidad de hacer acidosis hiperclorémica y tener más alteraciones incluso hemodinámicas. Hay muchos estudios al respecto, pero pues bueno, si se tienen soluciones balanceadas con gluconato y acetato, pues es una maravilla porque el hígado hace su trabajo y por supuesto que el microambiente en el que están los tejidos es mucho mejor y pues todos somos felices, pero al final siempre se termina con lo que se tenga disponible, ¿no? Si lo que se tiene disponible en nuestro centro es solución Hartmann, pues esa será seguramente la mejor opción, y justo el momento en el que se administran y conociendo a fondo la dinámica de fluidos es fundamental, tal como la doctora Sara comenta. Y bueno, nos vamos a la última pregunta porque estamos sobre el tiempo. Una pregunta de Facebook. ¿Qué piensa de la presión media sistémica de llenado como parámetro guía para estos pacientes? La presión media sistémica. Como tal, sí se habla de que no consideremos una sola presión, sino la dinámica de esa presión. Sí hay estudios y se dan de patadas unos con otros de cuál era la mejor presión arterial media. Sí están descritos desde ser muy permisivos y dejarlos tener una media de 90 y hasta 140. Los que dicen que mínimo tenemos que tener 95 de media. Los que dicen que el daño al injerto se empieza a establecer con menos de 80 de media. Los que dicen, entonces, un poco más, si usted ya tiene la presión arterial invasiva monitorizada, más que guiarse solo por la media y el número, recomendaría ver la variabilidad de esa presión arterial y cómo responde el paciente a la administración de volumen o al inicio de algún fármaco. Muchas gracias. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Sí, muchísimas felicitaciones de todas partes del país y de muchos lugares de Latinoamérica. Muchas gracias. Ha sido una extraordinaria ponencia, una gran discusión y pues seguimos en contacto. A continuación, la doctora Mara nos hará las últimas palabras de la sesión. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos también y por permitirnos llevar a cabo estas sesiones que bueno, han sido cada vez más nutridas y más enriquecidas. Más nutridas y muy necesarias. Muchísimas gracias por esta realmente excelente ponencia, porque hay muchos temas en donde digamos que la práctica no se ha homogenizado, ¿no? Entonces incluso cada centro tiene sus propias prácticas y dentro de cada centro pues a quien le toca manejar el paciente le hace como puede o como mejor lo entiende, ¿no? Entonces yo sí creo que son de muchísima utilidad. Y solo quiero recordarles que ya salió la convocatoria para los trabajos libres para nuestro congreso. Los residentes y enfermeras, coordinadores que tengan trabajos aceptados pueden ser sujetos a recibir becas y es presentación oral. Y los esperamos en Acapulco en septiembre y mañana tenemos nuestra sesión general de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Muchísimas gracias y excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.